Ley dominical en Estados Unidos y de ahí para el mundo. Muchos proclaman esto. Otros dicen que esto es imposible, ya que en Estados Unidos hay una separación de iglesia y de Estado. Incluso predicadores como el pastor Esteban Bora, a quien respetamos mucho, dice de que en Estados Unidos siempre ha habido separación de iglesia y Estado y que esta parte de la ley dominical se dará si no hasta el fin del tiempo. Pero, ¿cuál es la realidad? Hoy exploraremos este tema. Veremos qué tan cierta es la idea de separación de iglesia y Estado en Estados Unidos. Y también veremos si hay posibilidades de leyes religiosas en Estados Unidos que después se esparzan por todo el mundo. Todo el mundo considera que Estados Unidos fue fundado sobre varios principios, entre ellos la separación de iglesia y Estado, y que esto ha permanecido así, que esto siempre ha sido así. Nosotros debemos recordar que la Biblia hace una profecía muy interesante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Ahí leemos en el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta profecía, esta bestia apunta a los Estados Unidos de América. Lo estudiaremos en un próximo video que no te puedes perder, cómo todo apunta hacia esto. Pero hoy hablaremos acerca de ese aspecto de separación de iglesia y Estado. Dice el texto bíblico, dice que esta bestia, a pesar de que tiene cuernos de cordero, tiene esa apariencia como de cordero, habla como un dragón. Y recordemos que dragón en la Biblia es una forma de representar a Satanás, a los agentes de Satanás. Entonces, ¿será que es posible que esto apunte a Estados Unidos? ¿Será que haya esa separación de iglesia y Estado realmente? O, como dice la profecía, habla como dragón, habla como la bestia, habla como Satanás. La separación de iglesia y Estado es muy importante en las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 22 y verso 2, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay una clara separación de iglesia y Estado en la Biblia. Y es que la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, no necesita la ayuda del Estado para poder crecer. Todo lo contrario, es la iglesia babilónica la que se opone a la iglesia de Dios, la que cree que la iglesia debe estar unida con el Estado. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, encontramos un ejemplo de esto. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había erigido una gran estatua y quería que todos los gobernadores de las distintas provincias, que todos los funcionarios públicos llegasen y la adorasen. 3 hombres de Dios se mantuvieron fieles: Ananías, Misael y Azarías, quienes eran conocidos en Babilonia como Sadrach, Mesach y Abednego. Al final, Nabucodonosor, porque ellos eran fieles a Dios, los arrojó a un horno de fuego ardiendo y Jesús mismo se hizo presente para salvarlos. Luego, cuando Nabucodonosor los llama para que salgan del fuego, al ver las maravillas del Dios verdadero, hace una proclama, hace un decreto real acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de la adoración a Dios. Esto lo leemos en Daniel capítulo 3 y el verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios quien pueda librar como este. Muchos pudieran decir de que esta era una gran noticia, que ahora el Estado iba a apoyar la iglesia de Dios, la verdadera adoración a Dios, pero esto no es así. Dios no se vale de estos métodos para que su iglesia crezca. Dios, este es el método de Babilonia. Y si Satanás no puede tener abiertamente a la iglesia falsa unida con el Estado, a la iglesia falsa le dará el nombre de Cristo, le dará el nombre de iglesia cristiana y la unirá al Estado para seguir las costumbres de Babilonia que se oponen a Dios. Unión de iglesia y Estado que Dios no aprueba. Pero ¿será de que es posible que en Estados Unidos no se respete la separación de iglesia y Estado? Los padres fundadores, y esto lo menciona también el pastor Esteban Bora y da muchas declaraciones al respecto, hablaron de la importancia de la separación de iglesia y Estado.
Pero ¿se puede confiar en estos hombres? ¿Se puede confiar en su palabra acerca de esto? Bueno, solo basta ver un poco más acerca de ellos en cuanto a otros temas. El principal redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos fue Thomas Jefferson. En 1802, él escribió la famosa carta a la Asociación Bautista de Danbury, donde mencionaba la importancia, la muralla de separación entre la iglesia y el Estado, entre la religión y el gobierno. Sin embargo, ¿podemos confiar en alguien como Thomas Jefferson? Thomas Jefferson, que fue el principal redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, escribió ahí que todos los hombres fueron creados iguales por Dios y que tenían el mismo derecho a la búsqueda de la felicidad. ¡Wow! Una maravillosa declaración que incluso ha sido tomada como base para los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de su vida, Thomas Jefferson tuvo 600 esclavos y no dejó de tenerlos nunca. A pesar de que él decía que este era un mal moral, la esclavitud, él tenía esclavos a su servicio. ¿Podemos confiar en alguien con semejante contradicción entre lo que decía y lo que vivía? ¿Qué hablar de otros padres fundadores como George Washington, que también firmaba la Declaración de la Independencia y hablaba de la libertad? Pero sin embargo, él, al no poseer dientes, hacía que a los esclavos se les sacaran los dientes para hacerle a él sus dentaduras postizas. Y también poseía esclavos. No podemos confiar entonces en hombres cuyas declaraciones dicen otra cosa a la de sus acciones. Son totalmente contrarias. Lo mismo pasaba con el asunto de la separación de iglesia y Estado. Entre ellos había tremendas contradicciones entre lo que hablaban de la separación religiosa con el gobierno y lo que realmente se vivía. Pero sigue la pregunta, ¿será que es posible que hayan leyes religiosas en Estados Unidos? Bueno, miremos un poco a la historia. Vamos al pasado y veremos que durante la época colonial efectivamente hubieron leyes religiosas en Estados Unidos. Hay muchas, pero solo veamos un par de ejemplos. La ley dominical de Virginia. Esto se estableció en el Código de Virginia en 1610 y declara: todo aquel que falte a los servicios religiosos dominicales sin una excusa válida será castigado con la pérdida de su ración de alimento. Tremendo castigo por no ir a la iglesia los domingos. Esta no era solo una ley religiosa, era una ley religiosa dominical. Pero vamos a ver otro ejemplo. En la colonia de Massachusetts, la ley dominical de Massachusetts en 1653 declara: cualquier persona que trabaje en domingo será multada con 10 chelines o puesta en prisión. Mira qué grave. Si se trabajaba en domingo, había una multa económica o cárcel. ¿No es esto acaso una ley dominical? ¿No es esto acaso de lo que nos advierte la Biblia? Pero tú dirás: oh, pastor, está bien, pero eso fue en la época de las colonias. El tiempo no es el mismo. Cuando ya se independizaron las colonias y se fundó Estados Unidos, ya no es igual. ¿Pero es esto cierto? Una vez más, vayamos a la historia y a los documentos históricos. Ya como Estados Unidos, por ejemplo, miremos la ley de blasfemia, una ley del estado de Massachusetts de 1838. El Estatuto de Massachusetts, en el capítulo 130, en la sección 15 de 1838, dice: toda persona que se burle de Dios o de la religión cristiana podrá ser multada o encarcelada. Esta es una ley religiosa, ya con un Estados Unidos independiente en el estado de Massachusetts. Otro ejemplo está en la ley de Pensilvania. En el Código Penal de Pensilvania, en la sección 7104, dice: cualquier discurso blasfemo contra Dios o Jesucristo será castigado con una multa de hasta $500 y encarcelamiento. Nota, no estamos diciendo que sea bueno blasfemar contra Dios, para nada.
pero no es correcto que el Estado sea el que tenga que regular eso y castigar eso, ya que la adoración a Dios, la entrega a Dios, es un asunto de conciencia individual. Estas leyes han sido eliminadas o modificadas o simplemente han sido congeladas porque jueces federales la han declarado inconstitucional. Pero, ¿será de que esas leyes están en el pasado? ¿O será que hoy podemos afirmar que aún hay leyes religiosas, leyes dominicales en Estados Unidos? Hablemos de las Blue Laws, o sea, las leyes dominicales actuales. Hablemos de la ley en Texas. En el estado de Texas hay ley dominical. En el Código de Bebidas Alcohólicas de Texas, sección 105.01b, dice: una tienda de licores no puede vender licor en el día de Navidad, el día de Acción de Gracias, ni el domingo. Ojo, esa es una ley actual. Hoy yo vivo en Texas y esa es una realidad. Y la razón de eso es que porque estos son días religiosos, que el domingo se debe dedicar a ir a la iglesia, a la adoración. Pero hay otras leyes. Déjame ponerte un ejemplo más. Ahora con una ley del estado de Colorado. En los estatutos revisados de Colorado, en la sección 12-47-301-6b, dice: ninguna tienda de licores podrá vender bebidas alcohólicas los domingos. Estamos hablando de una ley dominical que hoy por hoy está vigente en Estados Unidos. Es cierto, no hay pena de cárcel aún. Es cierto que no hay pena de muerte, pero hay leyes religiosas que hoy están vigentes en Estados Unidos, que se aplican en Estados Unidos. Así que ya vamos viendo que esto de la separación de iglesia y Estado no es tan real como muchos proponen. Pero alguien dirá: pastor, pero esas son leyes estatales. Eso no es que abarca a todos los Estados Unidos. Bueno, déjame hablarte de una de las principales leyes federales de Estados Unidos: la ley electoral. Sí, aunque te sorprenda, la ley electoral en Estados Unidos tiene influencias religiosas y no solo eso, influencias de ley dominical. Y solo basta leerla. La ley de elecciones federales, establecida en 1845, vigente hasta el día de hoy, dice: el día para la elección de electores presidenciales será el primer martes después del primer lunes de noviembre de cada año de elecciones. ¡Wow! ¿Sabes por qué está establecido así? Tiene una redacción bastante compleja. El primer martes después del primer lunes de noviembre de cada año de elecciones. Esto es porque no podían ser en domingo, porque el domingo era un día de adoración. Entonces dijeron: no, el domingo es día de adoración, no pueden ser las elecciones en domingo. Pero luego, ¿por qué no simplemente redactar y decir: bueno, el primer martes de cada mes, el primer martes de noviembre de cada año de elecciones? Por una simple y sencilla razón: porque podía caer ese primer martes de noviembre en 1 de noviembre, es el día de todos los santos y es una fiesta de guardar. Entonces hicieron toda esta redacción para que las elecciones no cayeran ni en domingo ni en el día de todos los santos. Así es, mi hermano. Así es, mi hermana. La ley electoral de Estados Unidos es una ley con tintes religiosos. ¿Y qué decir de que el presidente de Estados Unidos siempre jura ante una Biblia? No estamos diciendo que esto sea negativo en sí mismo. El hecho es de que no hay una separación del gobierno con la religión, de la iglesia y del Estado, y de que hay leyes religiosas vigentes en Estados Unidos. Lo hubo en la época de las colonias, lo hubo ya cuando se independizaron en los distintos estados. Hay hoy leyes dominicales en distintos estados de Estados Unidos, y la ley federal de elecciones también es una ley religiosa, es una ley dominical. Así que, hermano, no te espantes. Sí es posible una ley religiosa, una ley dominical en Estados Unidos. Los documentos históricos y la realidad actual así lo demuestran. La profecía bíblica advierte claramente que en el tiempo del fin habrá de imponerse leyes religiosas, leyes de adoración, leyes que
leyes que quiten la individualidad, la capacidad del individuo de decidir cómo adorar a Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versos 16 y 17 leemos: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia y el número de su nombre. ¿Qué dice la Biblia? Que habría este poder, que la bestia iba a exigir, iba a forzar a algunos y otros iban a hacerlo voluntariamente, que se les pusiera esta marca y que nadie iba a poder comprar o vender sino el que tuviese la marca, el número o el nombre de la bestia. Se van a imponer leyes de adoración, leyes religiosas en el tiempo del fin. La Biblia así lo ha dicho y hoy, aunque no hemos llegado hasta ese punto, vemos que es posible, porque hoy hay leyes religiosas con menor intensidad, pero que son una realidad en este país y que pronto estas leyes habrán de hacerse más cruentas para venir y forzar la adoración en la forma babilónica, una adoración contra Dios, un método, la iglesia, la unión de iglesia y Estado, que no es el método de Dios. Nos estamos aproximando rápidamente a esto. Se habla de que nadie va a poder comprar ni vender. Esto cada vez se hace mucho más fácil. Hablamos de sanciones económicas a países, pero pronto el dinero en efectivo desaparecerá. Y todo podrá ser controlado, lo que tú vendas, lo que tú compres. Hermano querido, hermana querida, la Biblia no engaña. La Biblia es real, la profecía bíblica es real. Y Dios hoy nos hace un llamado a serle fiel a pesar de todo. Y Él se encargará de protegernos. Y Él, que ha ganado la victoria para nosotros en la cruz del Calvario, habrá de darnos vida eterna si nos mantenemos fieles. Seguiremos estudiando estos temas en nuestros próximos videos. No te lo puedes perder. Confía en Dios, pase lo que pase. Mantente fiel como Sadrach, Mesach y Abednego y no caigas en la falsa adoración. Así te amenacen aún con la propia muerte. Dios te dará la corona de vida.